Bueno, vamos a ver los códigos cinematográficos que menciona un teórico italiano llamado Francesco Cassetti. Cassetti es discípulo de Umberto Eco y ha trabajado bastante con la semiótica, el cine y la televisión. Él va a hablar de los diferentes medios, de los medios del cine, y va a hablar de los códigos tecnológicos. El primer tipo de códigos tecnológicos va a ser el soporte, que va a estar indicado por dos características. Uno sería la sensibilidad de la película, que la sensibilidad de la película podría ser de 100 ASA, 200 ASA, 300 ASA o 400 ASA. La película de 100 ASA se utiliza para filmar de día, en cambio la película de 400 ASA ya sería para filmar de noche. También otra característica del soporte va a ser el largo de la película, el ancho de la película y cómo se va a proyectar dentro de la pantalla. La película normal que se proyectaba en los cines era de 35 milímetros. La película de 16 milímetros era la que tenía el tamaño que se ponía en la cámara de fotografía y era más pequeña y era considerada amateur. Otro formato que se va a utilizar mucho durante la década de los 60 y durante la década de los 70 va a ser el Super 8, que era un formato mucho más pequeño y que era principalmente para fiestas, celebraciones. Y el 70 milímetros que producía una pantalla más ancha, una pantalla más rectangular. El siguiente elemento de los códigos tecnológicos va a ser el deslizamiento. ¿A qué velocidad se va a proyectar la película? La principal velocidad de la película, cuando esta tiene sonido, va a ser de 24 cuadros. Antes, en el cine mudo, se utilizaban 18 cuadros, pero cuando estas películas se musicalizan, se van a ver a una velocidad más rápida de lo normal porque estaban filmadas a 18 cuadros. También puede haber la dirección, que la película avanza hacia adelante y sería el movimiento normal, pero también habría la reversa, en donde las acciones que están realizando los personajes se producen en reversa. Por ejemplo, alguien se avienta a la alberca y si la cámara y los fotogramas se tuvieran en reversa, va a parecer que el personaje sale de la piscina y vuelve al punto donde se iba a aventar. El segundo tipo de códigos que va a mencionar Francesco Cassetti va a ser el de los códigos visuales. Los códigos visuales nos van a hablar de los signos, nos van a hablar de la iconicidad, del parecido que van a tener con los objetos del mundo real. El primer tipo de códigos va a ser el de denominación y reconocimiento icónico. En este tipo de reconocimiento y denominación icónica va a ser la capacidad que tiene el sujeto de ver, de percibir los diferentes objetos y personas que existen en el mundo físico. Si yo reconozco un coche, a una persona conocida, ese sería el reconocimiento que yo estoy haciendo hacia personas u objetos. Y por su parte la denominación estaría relacionada completamente con el lenguaje, en el sentido de que yo les doy un nombre a aquello que estoy viendo. Un árbol, una flor, una taza o las personas. Un tío, mi mamá, mi esposa, un perro. Esos serían diferentes nombres, diferentes denominaciones para los objetos y para las cosas. Aquí tendríamos un ejemplo de ese reconocimiento y en ese reconocimiento sería, por ejemplo, el fotograma de un perro andaluz donde se ve que a una mujer le abren un ojo. Posteriormente a ese ojo va a ser cortado por una navaja. Ahí están algunos tipos de reconocimiento de los objetos y de las personas, así también como lo que serían todo lo que tiene que ver con las acciones.
lo que yo veo en la realidad, en el momento en que lo tomo mediante una cámara, ya sea de imagen o ya sea de sonido, va a cambiar. Entonces, un objeto va a cambiar dependiendo de la manera en cómo está iluminada. Si tiene bastante iluminación para que sea fácil de reconocer, o si tiene poca iluminación que no sea poco reconocible o que esté indicando lo que tiene que ver con la noche. También en esta transcripción icónica van a influir el ángulo en el cual estoy tomando, si la cámara tiene movimiento, si está filmado en blanco y negro, si está filmado a color. Entonces habría diferentes transcripciones dentro de la imagen. Aquí tengo un dibujo de un árbol y ese dibujo del árbol yo logro reconocer y logro darle un nombre al árbol. Después tengo una fotografía donde veo un árbol de día y es bastante reconocible. Arriba tengo un árbol de noche y a lo mejor me podría ser más difícil de reconocer. Entonces habría una iconicidad pequeña en el caso del árbol dibujado, una iconicidad intermedia en el árbol de noche y una iconicidad más alta en el árbol de día. El tercer tipo de códigos que tiene que ver con la imagen sería el de la composición icónica. En esta imagen, que sería de una película de Peter Greenaway, el cuadro estaría perfectamente dividido en 3/3, ya sea horizontal y ya sea vertical, y habría un perfecto equilibrio de composición de la parte izquierda y de la parte de derecha. Nosotros podríamos ver que a lo mejor el personaje, por estar mirando al cuerpo, tendría más peso, más sin embargo, del lado contrario, habría más luz y habría un color más atrayente, lo que le daría un equilibrio más grande, tanto a la izquierda como a la derecha. La composición es muy importante y va a seguir las reglas de la pintura y de las artes plásticas. Aquí tenemos una composición más complicada porque hay varios personajes que van a ser importantes. En primera instancia, yo reconozco a la niña que está en el centro del cuadro, pero al mismo tiempo, en uno de los tercios del cuadro, aparecería el pintor. En otro tercio del fondo, veríamos un personaje que se va, que podría ser el rey. Y también, atrás de la niña, podría distinguir una imagen que es un poco borrosa y en la parte superior podría reconocer diferentes cuadros. Este sería el cuadro de las meninas de Velázquez, que tiene una composición bastante complicada porque atrás estarían otros dos personajes que están mirando, estarían las cortesanas de la reina, un enano, un perro, y cada uno de estos elementos se convertirían en elementos importantes para la menina, para la niña, y todos estarían en un punto donde el espectador los puede reconocer fácilmente, aunque habría diferentes jerarquías en cada uno de los personajes. También podemos hablar un poquito de la luz, de cuáles personajes estarían más iluminados, menos iluminados, o cuáles estarían en primer plano o en un plano más al fondo. El cuarto tipo de códigos iconográficos sería los que la tradición me marcan, los que yo logro reconocer por una tradición pictórica, fotográfica, plástica o histórica. Este sería el caso de las películas de policías. Las películas de policía de las décadas de los 30, inmediatamente reconocía cómo podía ser el héroe y cómo podía reconocer las características de un villano. Aquí veríamos al policía, que es el héroe, que en las películas de 40 y 50 habría ciertos elementos iconográficos que lo estarían caracterizando,
como podía ser su sombrero, su gabardina, el cigarro y todo lo que tiene que ver con la postura, todo lo que tiene que ver con la mirada. Me estaría hablando del héroe, del policía que va a atacar a los villanos. Y el quinto tipo de códigos de la imagen serían los códigos estilísticos, aquellos que me van a hablar de la personalidad de algún autor, del pensamiento, de la visión del mundo, de quien lo ha creado. Entonces yo podía reconocer un estilo en la pintura de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Van Gogh o de algunos cineastas como Woody Allen, como Emilio Fernández o como Federico Fellini. Aquí Hitchcock siempre era reconocido en sus películas y también en las series de televisión que él presentaba. Él siempre tenía un humor bastante negro y se caracterizaba por tocar los temas de crímenes, de asaltantes. El segundo grupo de códigos importantes para Cassetti van a ser los códigos de la fotografía. Cassetti nos va a mencionar que estos códigos fotográficos en muchas ocasiones van a ser heredados de la pintura o heredados de la tradición visual. El primero de ellos sería la perspectiva, que como sabemos van a ser a partir del siglo XV, principalmente con los cuadros de Miguel Ángel, de Rafael, de Caravaggio, en el siglo posterior, y que nos tendrían y nos harían una perspectiva. Aquí en esta película de Peter Greenaway, todos los puntos, todas las líneas estarían apuntando a una cama real, a una cama de la aristocracia, y del lado izquierdo y del lado derecho diríamos a varios personajes aristócratas. El piso y todo lo que las formas rojas me estarían mandando mi mirada exactamente al centro de la habitación, exactamente a la cama. Todas estas líneas que parten de los lados y que parten de la parte de abajo serían unas líneas en perspectiva que me dirigen hacia la acción y hacia los personajes más importantes del fotograma. El siguiente elemento que tiene que ver con la fotografía sería el encuadre. En el encuadre ya estaría delimitando ciertos márgenes de cuadro que me van a dirigir la mirada hacia el personaje más importante, hacia aquello que yo quiero ver, eliminando otros personajes u otros objetos que no se quieren ver dentro del cuadro. Este sería un ejemplo del encuadre que estaría hablando del dramatismo de una situación, de cuando una persona recibe un balazo, y aquí tendríamos un plano muy cercano con un gesto, con una mirada bastante dramática. El encuadre va a tener diferentes modos de filmación o escalas de filmación, y en estos modos de filmación sería el tamaño de los personajes, el tamaño de los objetos. Vamos a ver cómo se llamaría cada uno de estos diferentes planos. El plano más abierto sería el still not shot, en donde el personaje central se vería completamente pequeño, completamente minúsculo. En la parte central veríamos un orador, y ese orador sería muy pequeñito, y lo que más importaría sería lo que está alrededor de las personas. Importaría más el espacio, importaría más la naturaleza, importaría más ese contexto que está rodeando al personaje. En el long shot, el espacio es muy importante, pero el personaje ya aparece de cuerpo entero en un contexto que lo está rodeando. En este caso, un gran póster, un gran afiche,
que esta nos está hablando de una obra de teatro. Si nos fijamos, aparte en la composición, estaría el centro y predominarían los colores rojos. En el full shot, lo que más va a importar va a ser el personaje, por lo cual se va a reducir todo el espacio que tiene alrededor y el personaje estaría de cuerpo entero, muchas veces teniendo un poco de aire en la parte de arriba. El plano americano cortaría el personaje de las rodillas hacia arriba. Importaría más el personaje, pero podemos distinguir el espacio que lo rodea. El siguiente plano sería el medium close, que sería un poco arriba del ombligo, y que en este plano ya se verían hombros y también se vería el rostro del personaje. Este sería el medium close-up. El close-up sería principalmente el rostro de la cara con cuello. El close-up se utilizaría para enfatizar dramáticamente algo que le ocurre al personaje, como tristeza, alegría, o alguna otra emoción que esté sintiendo en ese momento. El string close-up sería un detalle del rostro, como podían ser los ojos, la nariz, la oreja, la barbilla o la boca. El thin shot sería un detalle de algún objeto, una lámpara, un cuaderno, una televisión, un vaso. Aquí lo más importante sería el detalle del objeto. Luego estaría el over shoulder, en donde se ve el hombro de un personaje de frente y el hombro de un personaje que está de espaldas. Casi por lo regular en el over shoulder se va a ver el hombro de un personaje, pero luego vas a tener un contracampo, o sea, el ángulo en reversa de lo que está viendo ese personaje, y esto principalmente se utilizaría para las conversaciones entre los personajes. También en el encuadre van a existir grados de angulación, y en estos grados de angulación sería en picado cuando la cámara ve desde arriba, en contrapicado cuando la cámara está viendo desde abajo, y el encuadre frontal cuando la cámara está a la altura de los ojos y se respeta la perspectiva natural del paisaje o del lugar. Aquí estaría un ejemplo de la cámara a nivel normal, a nivel de los ojos del camarógrafo. El encuadre desde arriba o el encuadre picado. Encuadre desde abajo o contrapicado. También otro elemento importante sería el de la inclinación. La inclinación normal respeta la perspectiva de lo que estamos viendo. La inclinación oblicua ya puede ser hacia izquierda o hacia derecha. La inclinación vertical sería como en el caso de mi teléfono celular, que yo tomo una fotografía a nivel vertical o yo puedo tomar fotografías horizontalmente. El cuarto elemento que tiene que ver con la fotografía sería la iluminación. En la iluminación neutra se va a respetar la iluminación del lugar o la iluminación natural, que podía ser principalmente del sol o en algunos casos de la luz de la noche. La iluminación subrayada, ahí me estaría marcando un elemento lumínico. Habría algo que se ve muchísimo más y otras cosas se verían más oscuras o casi en contraluz. Este sería un ejemplo de iluminación marcada, de iluminación subrayada, en donde se ve una luz muy marcada que aparenta provenir de una ventana y una iluminación escasa, una iluminación más oscura,
en la cual estarían los diferentes personajes. El otro elemento de la fotografía sería el blanco y negro y el color. En muchas películas se utiliza el color para lo que sería la parte del presente y el blanco y negro para indicar recuerdos o cosas que ocurrieron en el pasado. En algunos programas de televisión no solamente se utilizaría el blanco y negro para indicar elementos de recuerdo o elementos de pasado, sino a veces se podían utilizar otros colores como azul, verde o rojo para indicar los momentos que ocurren en el pasado. El color va a ser muy importante dentro de un filme y va a estar relacionado con la historia, con los personajes y con lo que ocurre dentro de la historia. Muchas veces se va a relacionar a un personaje con determinado color y en algunas películas el personaje va a cambiar completamente los colores que viste, los colores que lleva. Puede ser que el personaje empiece con tonos oscuros, con tonos muy, muy fríos y que de repente cambie a colores cálidos, a colores más brillantes. Aquí teníamos un ejemplo de las películas en blanco y negro, que serían Los Olvidados, de Luis Buñuel, con fotografía de Gabriel Figueroa. Aquí tendríamos una composición completamente en triángulo. Entonces hay tres personajes que nos están indicando un triángulo y ese triángulo nos está indicando la acción de como un joven le avienta una piedra a un músico. Aquí en el blanco y negro distinguiríamos una gran gama de blancos, de grises y de negros. Aquí habría ya la parte de color, y en la parte de color se manejaría una paleta de colores que tenderían hacia algunos colores más que otros. Podemos ver en la película de Amélie que se tiende más a los colores verdes, a los colores rojos. Abajo también existiría una combinación de colores cálidos que tienen al rojo, al naranja, con una combinación de colores verdes. La paleta de color estaría ligada a este tipo de colores que serían los naranjas, los rojos, los verdes y más escasos lo que tiene que ver con lo amarillo o lo que tiene que ver con lo negro. El siguiente tipo de códigos que nos menciona Cassetti sería el de los códigos de la movilidad. En la película tenemos la facultad, tenemos la capacidad de mover la cámara, de seguir a los personajes. El primer tipo de movimiento que me va a mencionar Cassetti sería el profílmico. En el caso de cuando el cine era analógico, cuando el cine no era digital, para grabar la película se tenía que mover y tenía que pasar a través de la cámara. Lo mismo ocurría cuando la película se quería proyectar, uno la ponía en el proyector y la película se tenía que mover para que se produciera la sensación de movimiento de lo que se había filmado. Entonces el elemento profílmico es ese elemento que me va a producir la película y que me va a producir la sensación de los individuos caminando, bailando o de los objetos en movimiento como coches, trenes, aviones, etc. Otros tipos de movimiento van a ser los movimientos de cámara, que ahí se podían dividir en la panorámica. En la panorámica la cámara está fija y solamente se mueve, estando fija la cámara, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. También la cámara podría bajar o la cámara podría subir. Cuando la cámara sube sería un tilt up y cuando la cámara baja sería un tilt down. En el caso del traveling, la cámara se estaría moviendo mediante llantas o mediante ruedas. Puede haber traveling a izquierda, traveling a derecha y cuando se acerca y se aleja sería un dolly.
También hay un tipo de movimiento que sería el zoom, que aquí el lente de la cámara me acercaría. Si me acerco sería zoom in, y si me alejo sería zoom out. El siguiente tipo de códigos que me va a mencionar Francesco Cassetti va a ser el de los códigos gráficos que aparecerían principalmente en los créditos de la película. Cuando empieza una película, vemos los títulos, los nombres de los actores, el nombre de la productora, el nombre de los diferentes técnicos como el director, el productor, el guionista, el diseñador de arte, el músico, el fotógrafo, entre otros muchos. Para cada película a veces se van a dar diferentes tipos de letras, dependiendo si es una película de terror, si es una película romántica o si es una comedia. Entonces los códigos también aparecen dentro de una película. Los didascálicos serían indicaciones acerca de lo que está ocurriendo dentro de la película. En el caso de las películas mudas, los diálogos se ponían en letreros que indicaban lo que estaba diciendo cada una película. También los didascálicos aparecen en las películas contemporáneas cuando hay algunos cambios de lugar, algunos cambios de tiempo. En algunas películas de acción se indica el lugar y la hora exacta en la cual está ocurriendo. Entonces puede aparecer una escena que diga Washington 12 pm, el Capitolio. Luego puede aparecer otra secuencia en donde diga Museo del Louvre, una 15, París, ¿no? Y así pueden aparecer diferentes lugares o indicaciones de espacio, indicaciones de tiempo, indicaciones de lugar. También existen diferentes formas de los títulos. Eso lo podemos ver mucho cuando tenemos un DVD y pueden aparecer títulos en español, francés, alemán, italiano, con títulos de diferentes lenguas asiáticas como chino, japonés, coreano, tailandés, y en algunos otros casos títulos en árabe o títulos en ruso, títulos en griego y diferentes tipos de letras que estarían relacionadas con las diferentes lenguas. También los títulos podían tener un diferente tamaño, que pueden ser más grandes o más chicos. Estos muchas veces yo los puedo adaptar cuando estoy viendo un video o cuando estoy viendo algún programa de otro país. Puedo ver el tamaño de los diferentes títulos que aparecen en la película. Pero también dentro de la propia película pueden aparecer diferentes indicaciones acerca de lo que va a acontecer o a ciertas anotaciones de diferentes lugares, de los diferentes espacios que yo estoy viendo. Tal podían ser los letreros de una carretera, los letreros de un camión, los letreros de un periódico o aquello que me indique que estamos en un restaurante, en una cafetería, en una gasolinería, en que diferente lugar aparecen diferentes títulos que estarían relacionados con los espacios y con los diferentes lugares. El siguiente grupo de códigos que va a mencionar Cassetti va a ser el de los códigos sonoros. En los diferentes tipos de sonidos que pueden existir en una película van a ser voces, ruidos, música, efectos y hasta el silencio. Las voces son los diálogos que dicen los personajes, los ruidos pueden ser de los objetos o de las personas que los están provocando, y la música que nos indicaría la mayoría de las veces estados de ánimo. También habría efectos de pistolas, de naves espaciales, de cohetes, de, de gritos y el silencio, que aquí no aparece, pero también sería muy importante el elemento de silencio, en qué momento la película deja de estar
sin ningún sonido. El sonido se va a clasificar en 3 tipos. Sonido in, cuando yo veo la fuente de esos sonidos, que puede ser una persona, un animal, una máquina o lo que está haciendo el personaje. También existiría el sonido en off, que se oye primero el sonido, pero no sabemos quién lo está produciendo. No sabemos quién está hablando, no sabemos de quiénes son esos pasos, no sabemos quién está abriendo la puerta, pero sí conocemos esos sonidos. Las películas podían fluctuar entre sonidos in y sonidos off, pero también existirían los sonidos over, que sería cuando están contando algo, un narrador, un locutor, que es diferente de las imágenes que estamos viendo. Entonces yo puedo obtener una imagen y le puedo poner una narración, y esa narración puede cambiar de contenido, puede cambiar lo que se está diciendo. Entonces el sonido over pertenecería a otro nivel de realidad que me está dando ese narrador, ese locutor. En los documentales antiguos se utilizaba mucho el narrador que presentaba la historia, que presentaba los personajes, y también en los documentales vemos siempre un narrador que nos está indicando el tema y las acciones de lo que ocurre. También podemos hablar de los códigos del guión, y en los códigos del guión podemos mencionar lo que sería una historia principal y una historia secundaria. En el caso de un cortometraje, casi siempre sería una historia principal, pero en el caso de un largometraje va a haber una historia principal y una historia secundaria. La historia principal estaría relacionada con aquellos personajes que son los protagonistas, y las historias secundarias estaría relacionada con lo que le ocurre a esos personajes que aparecen en segundo plano. También podemos hablar de cómo se cuenta la historia. En el caso de cómo se cuenta la historia, estaría la trama o la historia, que sería linealmente aquello que se está contando. Cuando yo cuento en un orden diferente al orden lineal, al orden histórico, habría un sujet. En este sujet sería los cambios o las vueltas de tiempo hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces, muchas películas se contarían linealmente y otras películas tendrían cambios hacia el pasado. También podríamos hablar de los personajes principales y los personajes secundarios. Los personajes principales los podría caracterizar como el héroe y en algunos casos el antagonista. Y los personajes secundarios serían aquellos que van a ayudar al héroe. En el caso de Batman, Batman sería el personaje principal y los personajes secundarios serían sus ayudantes, como podía ser Robin, como podía ser Gatúbela, y en el caso de El Guasón, si tuviera algunos ayudantes que le ayudaran para atacar a Batman. El siguiente tipo sería el tipo de conflictos que van a aparecer en la historia. Se caracterizarían 4 tipos principales de conflictos, que sería el hombre contra el hombre, que hay un grupo, ¿sí? Un hombre o una persona se enfrentaría con otra persona, a un grupo de personas se enfrentaría a otro grupo de personas diferentes. Después existiría el hombre contra sí mismo, que sería un personaje que puede tener alguna duda, algún conflicto, pero ese conflicto sería principalmente de tipo interno, que no puede resolver o que está dudoso en cómo lo va a resolver. Sería, por ejemplo, un caso de Harry Potter, que en una de las películas duda de sus poderes, duda de su capacidad de poder enfrentarse con el mal. El tercer tipo de conflicto sería el hombre contra la naturaleza, que podían ser la lluvia, los terremotos, el fuego, etc. Y el último tipo de conflictos sería el hombre contra lo sobrenatural, que pueden ser monstruos, personajes diabólicos, extraterrestres, etc.
Y también podríamos hablar que en la narración, que en la historia, existe en determinados espacios y existe en un tiempo concreto. Los lugares o espacios en los cuales ocurre la historia van a ser esos espacios por los cuales transita el personaje. Pueden ser diferentes ciudades o diferentes lugares. Si el personaje solamente está en su casa, pues a lo mejor los espacios podrían ser la recámara, la cocina, la sala, el baño, etcétera. O diferentes espacios pueden ser su casa, su oficina, la iglesia, la casa de su novia, el club deportivo, etcétera. Y el tiempo, había dos tipos de tiempo, un tiempo en el cual ocurre la historia, en el cual se ubica la historia, y otro el tiempo en el cual se está contando la historia. La historia ocurre en un día, en una semana, en un mes, en un año o en varios años. Entonces habría el tiempo en el cual ocurre la historia y el tiempo, este, eh, 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 el tiempo en el cual se ubica lo que estamos viendo, la década de los 60, la década de los 70, 2005, 1968, 2011. Para el caso de cuando yo estoy realizando, cuando yo quiero analizar una película, yo después de haber visto los diferentes tipos de códigos, el código de las imágenes, el código del movimiento, los códigos fotográficos, los códigos iconográficos, los códigos sonoros, los códigos escritos y los códigos del montaje, yo tengo que tener un compromiso ético con la película. Tengo que ver qué valores me muestra, cómo resolvió esos valores y hacia dónde se dirigía el filme, a favor o en contra de qué me está hablando las películas. También cuando yo tengo un compromiso ético con las películas, yo voy a tomar una posición con lo que me está presentando la película, con lo que me está presentando el director. Las películas, aparte de contar una historia, nos está presentando una visión de mundo, nos está presentando una ideología, y yo tengo que ver cuál es esta visión de mundo que me presenta, cuál es esta ideología que me está diciendo la película. También, después de haber visto la película y de haber tomado una posición ética con respecto a lo que estoy viendo, tengo que fijarme en qué me interesó de la película, qué se me hizo interesante, de la actuación, de la fotografía, del sonido, del montaje, de la dirección, del diseño de arte. Algunas películas van a ser importantísimas para su comprensión, la fotografía o el montaje o la dirección. ¿Qué elementos puedo rescatar? ¿Qué elementos puedo valorar que son positivos dentro de la película? ¿Qué fue lo que me interesó en el filme? Que pienso que están bien hechos, o que pienso que por otra parte que la película no trató de una manera correcta. Entonces, en el caso de un film, tengo que ir viendo cada uno de estos 5 tipos de códigos que me menciona Francesco Cassetti, y con ellos yo voy a poder realizar un análisis más completo, principalmente partiendo de estos 5 grupos de códigos que estarían completamente relacionados con la imagen, con el sonido, con el guión, con la puesta en escena, para llegar a un análisis más descriptivo y un análisis más cerca de lo que me está contando la película. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.